Ok. Bien, apreciados hermanos y hermanas, tengan ustedes muy buenas noches. Aquí nuevamente sus amigos de Diálogo Sud. Estoy aquí con Jorge Albarrán de Chile, Juan Carlos Huertas de Perú y quienes habla Luis Castillo también aquí de Perú. Y hoy día vamos a tocar la segunda parte del tema que vimos en el último episodio. Vimos acerca de nuestra vida premortal, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a conversar un poco más acerca de este tema. Realmente es un tema muy amplio. Pensamos que nos iba a tomar un solo episodio, pero posiblemente nos tome hasta un tercer episodio. Vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Bien, entonces yo empezaría repasando lo que hicimos el episodio anterior, ¿no? En el episodio anterior hablamos acerca de nuestra existencia, ¿no? Que somos seres eternos, que siempre hemos existido como inteligencias y de ahí fuimos engendrados por nuestros padres celestiales como espíritus, ¿no? Y en ese estado vivimos con ellos, en esto que le llamamos la vida premortal. Y justamente quisiera empezar con una pregunta que a veces nos hacen también, ¿no? Los miembros a mí se hacen, ¿no? ¿Cómo es un espíritu? ¿Hay un espíritu pequeñito, bebito? ¿Hay un espíritu viejito? ¿Cómo son los espíritus? ¿Hay espíritus hombres, espíritus mujeres? ¿O son andrógenos, como creen muchos grupos cristianos? ¿Cómo son los espíritus? No sé quién quiere tomar la palabra, Jorge o Juan Carlos. ¿Cómo podemos describirlo físicamente? ¿Cómo son los espíritus? ¿Qué diríamos? Bueno, tal vez yo pudiera empezar. Claro, O Jorge, ¿quieres Sí, empezar? no, está bien, hermanos, bueno, esto usted nomás. adelante, adelante, Jorge. Perfecto, mire, eh, nosotros hemos sido engendrados hombres, mujeres. El sexo que tenemos hoy en día lo tuvimos eh, en la vida preterrenal como espíritus definidos. Por lo tanto, el espíritu tiene la forma de nuestro cuerpo mortales. O sea, no son algo sin forma o simplemente no es un aire, como muchos lo piensan, o un fantasma, ¿ok? Como los simbolizan. No, sino que tiene la forma del ser humano, ¿no? Por eso dice, el hijo de Dios es masculino, pero el espíritu que ha sido puesto en cada uno de nosotros es de acuerdo al sexo que nosotros tenemos. Ok, Hay varios pasajes de las escrituras, por ejemplo, hay uno en el libro de Mormón, en Éter, cuando el hermano de Jared ve el dedo del Señor, y él dice, ¿no?, que no sabía que el Señor tenía carne ni sangre, ¿no? Lo vio como un hombre. Y Cristo dijo de que eso era un símbolo a futuro, de que en algún momento Él llegaría como un ser mortal con cuerpo tangible de carne y huesos, pero que por ahora tenía un espíritu a semejanza de ese cuerpo que tendría en su momento. ujú, Ahora, en el Nuevo Testamento también, después de la resurrección, eh, cuando, cuando se le aparece el Salvador a los discípulos que estaban en un determinado lugar y le dijeron, no tengáis miedo, ¿no? Porque ved que yo tengo cuerpo de carne y huesos, que no soy un espíritu, hablando de su resurrección. Entonces los apóstoles pensaban de que era un espíritu lo que estaban viendo. Pero ¿cuál era la forma de Cristo? Era la forma de un hombre, como lo fue él en la tierra y como lo sigue siendo. ok, También, imagínense, en el momento en que los apóstoles estaban en la barca y el Señor empezó a caminar sobre las aguas, ¿qué pasó con los apóstoles? Ellos empezaron a tener temor porque pensaron que habían visto un fantasma o un espíritu que venía hacia ellos. Pero ¿cuál era la forma de ese fantasma o espíritu?
era la forma de un hombre, porque era Cristo, ¿no? Era varón, tenía el sexo definido. Entonces, para mí definitivamente, ¿no? El espíritu tiene la forma de nuestros cuerpos, solo que no son pues espíritu de niños, sino que el espíritu es adulto. Aun cuando nazca en cuerpos pequeñitos, el espíritu es adulto. Tiene un promedio de la edad de Cristo, ¿no? Por eso que en las escrituras se dice que debemos de llegar a la estatura de Cristo, ¿no? O sea, en todos los aspectos. Y los espíritus adultos tienen un promedio de la edad de Cristo. Entonces, son maduros, son adultos, ¿no? Aun cuando nuestros cuerpos sean pequeños. Pero el cuerpo se desarrolla de acuerdo a la estatura del espíritu. Es lo que podría mencionar para iniciar. Ok, Juan Carlos, muy bien. Entonces, creo que concordamos, me parece, Jorge, con Juan Carlos, que un espíritu es tal como nuestro cuerpo físico es, ¿no? En este caso no hay espíritus pequeñitos y espíritus ancianitos, sino que todos, como eternos que son, tienen la misma estatura, ¿no? Una misma forma, ¿no? Ok, o algo más quisiera agregar, Jorge, antes de pasar a otro punto. Sí, quisiera añadir más que nada, Claro, porque claro, creo que adelante. los ejemplos que escogió el hermano Huertas sobre Cristo mismo, mostrándose a sus apóstoles después de haber citado y este otro episodio de Mormón, antes de siquiera nacer, nos muestran el equilibrio perfecto, la doctrina correcta. Sería importante quizás añadir solamente que, como ustedes ya dijeron, el cuerpo espiritual es a semejanza del cuerpo mortal, una edad adulta, pero también hay que añadir que este cuerpo espiritual nunca envejecerá, nunca. ¿Por qué? Porque la constitución del cuerpo espiritual es diferente a la del cuerpo físico. Aquí quiero ver quiero leer dos citas del manual que se llama Doctrina del Evangelio, la copia para el alumno. En el capítulo 6 habla de la vida premortal y lo resume muy bien. Me encanta cómo los manuales resumen doctrinas de forma tan precisa. En una parte dice, y se refiere a Doctrina del Convenio 131, dice, la materia siempre existió y por lo tanto siempre existirá. O sea, nunca tuvo comienzo, nunca tendrá fin. Que era parte de lo que conversábamos en la sesión anterior. Y los espíritus del hombre, así también como sus cuerpos, se crearon de materia. Aprendemos en esta revelación que lo inteligente del hombre o de la mujer no se creó, sino que siempre existió. Entonces nosotros habíamos visto en la sesión anterior que el Señor organizó las inteligencias, ¿verdad? Y creó entonces estos cuerpos espirituales, o los organizó, mejor dicho, y los organizó, como ustedes muy bien dijeron, en sexo femenino o masculino, a semejanza del Padre Celestial o la Madre Celestial. Eso está sumamente claro y es muy importante repetirlo. No hay un tercer sexo, un cuarto, un quinto, solamente dos. Más adelante dice, sabemos que la inteligencia no se creó, ni se hizo, ni puede ser así, porque el Señor nos lo dijo. Y otra cosa que creo que es importante añadir a eso es que junto con ser definido el sexo y nuestro cuerpo espiritual antes de la vida premortal, también en la vida premortal se nos entregaron capacidades y talentos y también tendencias. Y esto es importante. Cada uno de nosotros es único e irrepetible, en el sentido de que somos una combinación única. Y esto es lo maravilloso. Somos a semejanza del Padre y Madre Celestiales. Tenemos un cuerpo físico y un cuerpo espiritual que se parecen mucho, solamente cambia su naturaleza o su constitución material, pero a la vez lo maravilloso es que somos únicos, porque tenemos una serie de capacidades que tenemos en común, pero también tenemos una combinación de tendencias y de talentos. De hecho, por aquí leí una cita, ya no me acuerdo dónde, que, por ejemplo, hablaban de Mozart. Había un líder que hablaba de Mozart, que Mozart a la edad asombrosa de 8 años compuso su primera pieza musical magistral.
Entonces la iglesia es indudable de que Mozart en la vida premortal, al igual que todos nosotros, se les entregaron ciertos talentos, ciertas capacidades especiales, pero también ciertas tendencias. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque es importante destacar de que estas tendencias ya venían de antes en la vida preterrenal, pero no nos quitan nuestro albedrío. A ese punto quiero ir. Nosotros aquí en esta vida mortal tenemos el albedrío de desarrollar estas capacidades. Tenemos el albedrío si queremos seguir o no estas tendencias. Y esto es muy importante, tendencias positivas o negativas. Nosotros decidimos. Ahora, obviamente, salvo limitaciones donde haya una perturbación física, me refiero a una enfermedad psiquiátrica o mental, o donde haya una perturbación espiritual, me refiero a algún tipo de enfermedad espiritual, salvo esa excepción, nosotros tenemos la capacidad de elegir. Y sabemos que Dios es un juez justo y que en estos otros casos especiales Él va a decidir con sabiduría porque es el único que tiene la capacidad de conocer qué pasó con este hijo o hija de Dios que estuvo limitado en su albedrío bajo otras circunstancias. Eso tenemos que dejarlo a Él. Pero en lo general, ahí fue otro elemento. También la libertad de elegir. Y, y eso es lo que quería agregar. Ok, entonces nuestros espíritus eran como tal con nuestros cuerpos físicos. Eh, lo que nos ha agregado Jorge es que en la vida premortal no todos éramos iguales, éramos distintos, ¿no? Iguales en el sentido que somos hijos, éramos hijos o hijas de Dios, iguales ante sus ojos, iguales en valor, iguales en potencial, pero cada uno tuvo diferentes desarrollos, ¿no? Yo concuerdo con eso, ¿no? O sea, en la vida premortal, al tener albedrío y libertad, estuvimos en la presencia de Dios durante mucho tiempo, ¿no? No se nos ha revelado, pero hemos vivido en la presencia de nuestro Padre y nuestra Madre Celestial durante muchísimo tiempo, durante un largo tiempo, ¿no? Y como bien dice Jorge, hemos tenido diferentes habilidades, diferentes niveles de inteligencia también, ¿no? Diferente nivel de progreso, ¿no? Tal vez en un inicio todos iguales, pero luego cada uno avanzó diferente, ¿no? Progresó diferente, ¿no? Bueno, no sé, sobre esto de nuestra vida premortal, ¿tú quieres agregar algo en cuanto a cómo éramos o pasamos al siguiente punto? Ah, Así, hermana Huerta. Después yo. eh, eh, bueno, este, como bien están mencionando, Jorge, bueno, en realidad cada uno teníamos talentos diferentes y lo hemos desarrollado, ¿no? Durante el tiempo de nuestra etapa preterrenal. Y es en base a ese progreso que hemos tenido, es que se nos enviaron en un determinado lugar y en un determinado tiempo aquí en la tierra, ¿no? El Señor nos seleccionó de acuerdo a nuestro progreso que hemos llevado en la vida preterrenal. Y creo yo que esos talentos, esas capacidades, esas habilidades o este grado de obediencia, ¿no? A los mandamientos del Señor, lo tenemos hoy en día también con nosotros, ¿no? O sea, no es que nacimos en la tierra y somos totalmente diferentes a como éramos, porque así como dice, ¿no? De que el mismo espíritu que posee ahora nos poseerá nuestros cuerpos de la resurrección. Entonces yo puedo añadir de que también ese espíritu que poseemos ahora, ¿no? Fue el espíritu que está a un determinado nivel en la vida preterrenal. Ok, interesante. Me gusta lo que dijo Juan Carlos en cuanto a que Dios decidió, Dios, nuestro Padre, nuestra Madre Celestial, que nos conocen a la perfección, sabían qué lecciones necesitábamos aprender en esta vida mortal. Y entonces decidieron cuándo naceríamos, dónde y bajo qué circunstancias naceríamos, en qué familia, en qué época, en qué lugar, en qué nación, ¿no? En qué circunstancias específicas naceríamos, porque en esas circunstancias
serían las necesarias para nuestras lecciones, para nuestro aprendizaje, nuestra experiencia. Eso es algo muy importante. Yo recuerdo conocí una hermana que se quejaba, ¿no? Ella decía que Dios se había equivocado, que ella no había querido nacer en Perú. Ella dice, yo hubiera querido nacer en Estados Unidos, en Europa. Y Y un día Chile. me senté con ella y le dije, hermana, Dios no se equivoca, ¿no? Dios decide dónde nos manda y por razones específicas, ¿no? O sea, nunca debemos de renegar de ni de nuestro país, ni en nuestra familia, ni de nuestras circunstancias, ¿no? Porque Dios en su infinita sabiduría, por algo nos puso en esas circunstancias, para enseñar o aprender ciertas lecciones que no había otra forma que podemos aprenderlas, ¿no? Entonces, eso sí, yo comparto esa parte con Juan Carlos, ¿no? Bien, Jorge, no sé si algo tú quieres agregar. Sí, dos cosas. Una, de hecho, yo hace años atrás, yo creía esta falsa doctrina que decía que nosotros escogimos a nuestros padres. Y Ah, después con el estudio me di cuenta que era completamente falso, sonaba muy lindo, muy lindo. Pero la verdad es que no, las autoridades de lo que yo he podido estudiar concluyen en que en realidad eso no está en la escritura, sino que lo más probable es que nosotros les dimos carta blanca a Dios para que Él eligiera. Nosotros voluntariamente ya teníamos el albedrío, bebida premortal, ejercimos este libre albedrío y dijimos ya, Él, que el Padre Celestial elija, porque Él va a saber exactamente, mucho mejor que nosotros, cuál es el mejor lugar, país, ocasión y contexto en que deberíamos nacer, aunque nosotros no lo entendamos. Nunca, yo creo que nunca nosotros como hijos espirituales jamás le pedimos a Dios que nos diera explicaciones en todas las cosas que Él hace o no hace. Bueno, salvo uno. Ya. Lo otro que creo que sería importante es responder la pregunta, ¿cómo era ese ambiente? Bueno, según el manual y según lo que hemos visto en la doctrina, quiero citar a Joseph Field Smith, este profeta, en su manual Doctrina de Salvación, ¿ya? Él dice, y voy a citar aquí, dice, en la preexistencia morábamos en la presencia de Dios nuestro Padre. Ahora, si hablamos de nuestro Padre Celestial, también hablamos de nuestra Madre Celestial, o sea, estábamos en la presencia de seres celestiales, de nuestros padres. Y en otra parte, Joseph Field Smith, en su libro que se llama en inglés El Camino a la Perfección, él hace un cuadro que me encanta, donde él, en pocas palabras, dice cómo era ese ambiente. Eh, lo quiero leer así porque realmente considero que lo dice mucho mejor que lo que yo pudiera decir. Él dice lo siguiente, y cito a continuación, el elder Joseph Field Smith dice, durante los siglos que moramos en el estado premortal, no solamente desarrollamos nuestras diferentes características y demostramos nuestra dignidad y capacidad o la falta de ellas, sino que también estábamos en un lugar en donde ese progreso podía observarse. Después dice, es lógico creer que allí existía una organización de la iglesia. Esto me parece muy revelador. Después el elder explica, dice, los seres celestiales vivían en una sociedad perfectamente organizada. Todos conocían el lugar que ocupaban. No hay ninguna duda de que se había conferido el sacerdocio y que se elegían líderes para oficiar. Eran necesarias, dice él, ordenanzas pertinentes a esa preexistencia y prevalecía el amor de Dios. Bajo estas condiciones, era natural que nuestro Padre Celestial discerniera y eligiera a aquellos que eran más dignos y evaluara los talentos de cada uno. Él sabía no solamente lo que cada uno podía hacer, sino que lo que cada uno de nosotros haría cuando se nos pusiera a prueba y se nos diera responsabilidades. Fue así, y ahí concluyo esta cita, dice él, que cuando llegó el momento de venir y habitar esta tierra, se encontraba todo preparado, y los siervos del Señor ya habían sido elegidos y ordenados para cumplir con sus respectivas misiones. O sea, debe ser una morada maravillosa estar con nuestro Padre y nuestra Madre Celestial, compartir con ellos, imaginar que esto fue como la iglesia que tenemos ahora, pero de una forma perfecta, dirigida por seres celestiales,
donde aprendimos, crecimos, fuimos que éramos hermanos todos diferentes. Aprendimos que Cristo era el primero de todo, el primogénito, y que sería después el unigénito en la carne. Uno puede imaginarse en estos eones o periodos de miles de años cómo tiene que ser esa convivencia tan maravillosa que Él nos vio crecer literalmente, espiritualmente. Y por lo tanto el Padre Celestial, que tiene la presencia, también sabía nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestras capacidades, cómo reaccionaríamos. Y entonces por ese motivo yo creo que era más que obvio que la carta blanca había que dársela a Él, no nosotros tomar la decisión de qué lugar sería mejor para nacer o en qué condiciones. O sea, nuestra confianza, nuestro amor en el Padre Celestial era tan grande que carta blanca, lo que tú digas, Padre, si tú dices que nacemos acá, lo que tú digas. Si tú tienes este plan, sigamos ese plan, a ojos cerrados. Pero siempre, siempre el Padre nos dio la posibilidad o la capacidad que nosotros eligiéramos si lo seguíamos a Él o no. Eso nada más quería agregar. Ok, bien, totalmente de acuerdo, ¿no? Con Jorge, me gustó mucho esa cita de Joseph Fielding Smith, ¿no? Y es cierto, preciosos hermanos, ¿no? Como dice la sección, no sé si ustedes me ayudan, en Doctrina y Convenios, creo que es la 127, que dice que la misma sociabilidad que tenemos en esta vida, la tendremos después de esta vida, ¿no? Dice Doctrina y Convenios, ¿no? Eh, entonces, ¿esto qué nos enseña esto? Que la vida premortal fue como esta vida también, ¿no? Es decir, vivimos, ¿no? Juntos, crecimos, nos desarrollamos, aprendimos. Unos eran más obedientes que otros, unos más inteligentes que otros, por su propio esfuerzo, ¿no? Y su propia obediencia, ¿no? Que otros, ¿no? Y nos atrajeron diferentes tipos de actividades, ¿no? Como bien el ejemplo que puso Jorge al principio, ¿no? Por ejemplo, Mozart. Yo imagino que Mozart en la vida premortal desarrolló el don de la música, ¿no? Ese talento, ¿no? Que cuando vino a la Tierra a los pocos años de edad, se convirtió en un músico extraordinario, ¿no? Y así, ¿no? Creo que esto se prueba también en forma empírica cuando uno, por ejemplo, ve en una familia que tiene dos, tres hijos y desde pequeñitos, ¿no? Desde que tienen meses, se nota ya su diferente temperamento, ¿no? A pesar que son hijos de los mismos padres, incluso tienen el mismo sexo, son hombrecitos, incluso aunque fueran gemelos, ¿no? Cada uno tiene su propia personalidad, sus propios gustos, talentos, inclinaciones. Qué interesante, ¿no? Esto que traemos de la vida premortal. Entonces, bien, apreciados amigos, entonces pasemos entonces al siguiente punto. Vivimos en la vida premortal en una forma organizada, había la iglesia ahí también, como bien dijo Jorge, ¿no? Posiblemente sacerdotes también, como dice el presidente Joseph Smith, ¿no? En su libro, y la iglesia organizada. Ahora, eh, así como bueno, los tres hemos sido padres, también somos padres, y cuando son pequeñitos están con nosotros, ¿no? Los cría generalmente generalmente dependiendo de cada uno, el padre trabaja y la mamá los cría, pero llega un momento que cumple 2, 3 años y ya tenemos que mandarlos al colegio a estudiar, porque necesitan aprender lecciones que nosotros no podemos brindarles, ¿no? El ambiente adecuado también, ¿no? La sociabilidad que necesitan. Igual, estuvimos en la presencia de Dios por mucho tiempo, pero llegó un momento que teníamos que partir a una escuela, hablando en sentido figurado, a una escuela porque necesitamos alejarnos de nuestros padres celestiales para aprender lecciones que eran necesarias para progresar de una manera que nos llevara a un progreso mayor aún que tuvimos al lado de nuestros padres celestiales, ¿no? Permítame compartir yo solamente esto como una introducción para seguir en este punto, esta parte de aquí, ¿no? Sobre nuestra vida premortal, ¿no? Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Qué hermosa es esta escritura, Efesios 1:3, ¿no? Que hemos estado en los lugares celestiales, que hemos estado en la presencia de Dios y con Cristo, y hemos sido bendecidos en ese lugar. ¿Bendecidos de qué manera? De las maneras que ya mencionaron mi amigo Juan Carlos y Jorge, ¿no? Bendecidos con dones, con amor, con guía, con enseñanzas, ¿no? El hombre como espíritu fue engendrado por padres celestiales, nació de ellos y se crió hasta la madurez en las mansiones eternas del Padre, antes de venir a la tierra en un cuerpo físico temporal. No todos éramos iguales en el cielo.
Sabemos, por ejemplo, que éramos hijos e hijas de padres celestiales, hombres y mujeres. Teníamos diferentes talentos y habilidades y se nos llamó para efectuar cosas distintas en la tierra. Podemos aprender más sobre nuestras posibilidades eternas cuando recibimos la bendición patriarcal. Esto es lo que quería resaltar. A veces nos preguntamos, ¿y cómo habrá sido mi vida premortal, no? ¿Qué talentos, qué dones he traído a la tierra? Algunos se dan cuenta de sus talentos y dones rápidamente de su juventud, pero algunos a veces llegamos a la vida adulta y todavía decimos, no, yo creo que a mí no me dieron dones, creo, o talentos, ¿no? O no tengo ciertas habilidades, pero una forma de poder descubrir nuestros dones, talentos o posibilidades es recibir nuestra bendición patriarcal, los que somos miembros de la iglesia. Esto es muy importante. Y los que ya la han recibido, repásenla. Repasemos nuestra bendición patriarcal. Repasemos nuestra bendición patriarcal para poder cumplir con aquello que Dios quiso que cumpláramos cuando vinimos aquí a esta tierra, a este mundo, ¿no? Muy bien. Entonces seguimos con el tema y ahora nos va al siguiente tema que nos toca es ahora el Gran Concilio. ¿A qué le llamamos el Gran Concilio? ¿No? ¿Quién lo presidió? ¿Por qué? La primera parte vamos a analizar eso, ¿no? Qué fue el Gran Concilio? ¿Quién lo convocó, lo presidió, dirigió? ¿Cuál fue el propósito de este concilio, ¿no? ¿No? ¿Quién quiere empezar? No sé si Jorge, Juan. A ver, Jorge, Luis, adelante. quise tomar la palabra antes para tomar un punto para finalizar el El tema concepto anterior. anterior. Ya, claro. Y Sí, ahí Juan Carlos empieza con el concilio, ¿ya? Ok, listo, listo. eh, quiero citar a otro profeta, David O'Mackey. Ujú. Él tiene un libro que se llama en inglés Memorias del Hogar del presidente David O'Mackey. Ya. Y él resume el primer punto que vimos muy bien. Dice, por medio de la revelación, habla de Abraham 3:23, podemos deducir dos cosas. Primero, dice David O'Mackey, que entre esos espíritus en la vida premortal había diferentes niveles de inteligencia, varios estados de progreso y distintos niveles de avance espiritual. Segundo, que no había diferencia de nacionalidad entre ellos, tales como americano, europeo, asiático, australiano, etc. Estos límites de habitación, como dice la escritura, se prefijarían cuando los espíritus entraran al segundo estado, o sea, a la existencia terrenal. Ahora, me llamó mucho la atención esta declaración del presidente David McKay, porque nosotros en la vida fraternal no estamos diferenciados por nacionalidades, ni tampoco por razas, ni por el color de la piel. Por lo tanto, en base a esta y a otras citas de diferentes profetas, también sabemos de que existe una falsa enseñanza dentro y fuera de la iglesia, ¿verdad? Que indica que personas de cierto color o de cierta nacionalidad fueron castigados en esta tierra, en este estado mortal, por causa de cosas que supuestamente hicieron en la vida premortal. Y eso es totalmente falso. Es totalmente falso. En la vida paternal vivíamos como hijos e hijas de Dios, en este ambiente de amor, de gozo, de paz, de crecimiento, de desarrollo, y no existían estas cosas, por lo tanto no hubo algo que fuera castigado con un cambio de color en la piel, llámese de cualquier color que ésta sea. Eso es una mentira. Nosotros no nacimos en la vida paternal como cuerpos espirituales con un color de piel, no nacimos como una raza en específico o como una nacionalidad en particular. Eso vino acá. Entonces, eso hay que aclararlo muy bien porque esto ha sido fuente de mucho malentendido, de mucha mala interpretación y de mucho sufrimiento también para estos hermanos y hermanas que por tener un diverso color de piel o de una cierta nacionalidad han llegado a creer que quizás ellos efectivamente hicieron algo maligno en la vida paternal y por ese motivo ahora son castigados. Eso es falso. Ahí yo creo que podíamos citar, bueno, después quizás tú lo vas a tomar más adelante, Luis, el hecho de que lo que la iglesia enseña y lo que la iglesia aclara respecto a ciertas citas que se han citado de líderes, pero tenemos que entender que estas citas eh, deben tomarse en su contexto, ¿verdad? Así que eso, Ok, solamente ok. aclarar eso. Ah, y un punto importante que creo que hay que mencionar para terminar este concepto de cómo era la vida premortal, era que
Joseph Finney Smith en Doctrina de la Salvación también indica de que el Padre Celestial, en su infinito amor, cuando él sintió que era el momento correcto, después de todo este crecimiento, de todo este desarrollo, como tú dijiste, Luis, de que realmente llega un momento en que ya nuestros hijos crecen y ya tienen que aprender, tienen que pasar esta escuela de la vida, esta escuela de la eternidad. El Padre Celestial, en nuestra inocencia, porque ese es otro punto, Él nos hizo ser conscientes de que el cuerpo de Él estaba hecho con una gloria y que era un cuerpo tangible, exaltado, que nosotros no lo teníamos. O sea, llegó un momento en que nosotros nos empezamos a dar cuenta porque Él nos hizo darnos cuenta. Quiero citar esto de sus palabras. Dice, se nos hizo comprender, dice Elder Smith, Josephine Smith dice eso, se nos hizo comprender en presencia de nuestro glorioso Padre, que tenía un cuerpo tangible de carne y hueso, brillante como el sol, que nosotros éramos como espíritus muy inferiores a Él en condición. Entonces aquí está, pero el antecedente perfecto para que el Padre nos hubiera dicho, estimados hijos, yo les quiero tanto que quiero que ustedes lleguen a tener lo que yo tengo. Y para esto les presento mi plan. Excelente. Creo que eso es importante acostar esos dos puntos para ya cerrar esa parte y dejarla muy clara. Y de esta manera que nosotros al aprender esta doctrina, veamos también aquellos que no es doctrina ni concuerda con ella. Ok, Jorge, Eso, gracias. Gracias. Ok, bien, Juan Carlos, ¿qué podríamos decirnos tú acerca del Gran Concilio? ¿A qué le llamamos el Gran Concilio en la iglesia? ¿A qué se le conoce como el Gran Concilio? Ok. Bueno, el Elder Bucapager enseñó de que la iglesia se dirige a través de concilios. Okay. Y el consejo más alto dentro de la iglesia lo conforma la primera presidencia. Y después coro de los 12, coro de 70 y así. Consejos de estaca, consejos de barrio, consejos de ramas. Y ahora, hasta las clases de la escuela dominical y todas las lecciones que se brindan en el sacerdocio y en la asociación Socorro, ahora ya son como consejos. Pero el primer consejo de todos los consejos que nosotros conocemos hoy en día fue hecho en la vía preterrenal, lo que nosotros conocemos como el Gran Concilio de los cielos. Esto fue una reunión, un consejo, en donde todos tuvieron la oportunidad de ser escuchados por el Padre. En un consejo todos deliberan, todos emiten sus opiniones, aunque no siempre están de acuerdo, pero siempre son escuchados. Ahora, quien presidió este concilio o este gran consejo en la vía preterrenal fue nuestro Padre Celestial. Él era la autoridad presidente del concilio de los cielos. ¿Cuál fue el propósito del concilio? ¿Por qué el Padre convocó a este consejo? Porque, como dijo Jorge, para poder presentar, exponer, explicar el plan que él había elaborado para nuestro progreso eterno. Y el tema de discusión del Consejo justamente fue esto, giró alrededor del plan que nosotros lo llamamos muchas veces el plan de salvación o el plan de redención o el plan de felicidad. ¿Ok? Y no es nada espectacular, es como un consejo que normalmente nosotros tenemos dentro de la iglesia, en nuestros hogares, cuando presidimos y reunimos a nuestra esposa y a nuestros hijos y les enseñamos el evangelio y compartimos ciertos planes y proyectos. Ese mismo sistema que nosotros vivimos ahora
lo vivieron nuestro Padre Celestial y nosotros en la vida fraternal. Ahí se puso el plan de salvación. Pero ojo, que hay personas que tienen el error de pensar de que Cristo presentó un plan adicional al plan de Dios. No, porque fue uno solo el plan que se presentó. Después ya vamos a detallar un poquito más cómo Excelente. sucedieron las cosas ahí. Pero por ahora es eso que quisiera con Está ustedes. bien, gracias Juan Carlos, gracias. Entonces este gran consejo fue convocado, le llamamos el gran concilio, como bien lo ha descrito Juan Carlos, a un gran consejo en lo cual Dios convocó, nuestro Padre Celestial, nuestra Madre Celestial, convocaron a todos sus hijos e hijas, ¿no? Y como ya lo mencionaron ustedes, con el propósito que pudiéramos progresar y llegar a ser como ellos, ¿no? Llegar a ser como nuestros padres celestiales, ¿no? En este gran concilio, este gran consejo. Excelente. Muy bien. ¿Algo más que quisiera llegar hasta aquí, Jorge, en cuanto a este detalle de concilio, este gran consejo? Solo añadir una pequeña, no aclaración, sino una expansión, en el Claro, claro. sentido de que, eh, bueno, aquí yo me cito en todos mis errores que yo creía antes. Eh, Cuando los misioneros nos cuentan esto de la vida premortal, las charlas Ujú, misionales, claro, ellos tienen que hacer un resumen, ¿verdad? De lo que un poco nosotros ahora nos estamos expandiendo. ujú, Entonces uno de repente queda con la idea, así como uno creía que uno escogió a sus padres, uno también creía que esto del concilio fue una gran reunión masiva de una sola ocasión. ujú, Pero tampoco sabemos cuánto tiempo estuvimos en la vida premortal. Lo que sabemos es que probablemente fueron eones, miles de millones de años, no sabemos ujú, cuántos. Y tampoco no fue un concilio, o sea, no fue un concilio de una sesión. Esto apunta a que todo pareciera indicar que fue una serie de concilios que era para mostrar en este plan de salvación maravilloso. ¿Saben que tengo aquí una cita que me encontré que me encantó de nuevamente claro. Adelante, adelante, Joseph Jorge. Field Smith, en donde él usa la palabra concilios en plural? Fíjense, eh, dice, cuando llegó el momento de ser avanzados en la escala de nuestra existencia y de pasar por esta aprobación terrenal, se realizaron concilios. Wow, lo encuentro excelente ese detalle. Y añadir eso, yo felicito al hermano Juan, realmente le explicó muy bien otra fuente de malentendidos que hay. Porque de repente algunos hermanos llegan a creer que aquí son prácticamente tres planes: el plan del Padre, ¿verdad? El plan del Hijo y el plan del adversario, de Satanás. Pero no, fue solamente un plan. Y el Padre no puso el plan para ver una votación de si todos estaban de acuerdo o no. El Padre propuso el plan y nos dio a elegir si lo seguíamos o no. No fue como de repente algunos hermanos pudieran pensar que fue como el padre hubiera dicho: yo presento este plan, hijos, ¿qué les parece? ¿Está bien o no? ¿Hacemos algún cambio? No, no fue así. El padre, Así es. además que, recuerden que nosotros vivíamos con él, que lo amábamos como amamos a nuestros padres terrenales. O sea, ¿cómo decidió ese amor con él y con la Madre Celestial? Entonces, cuando es presente este plan, nosotros no tuvimos ninguna duda que era para nuestro bien y para nuestro provecho. Entonces, cuando él presenta este plan, era solamente para conocerlo y decir si estábamos a favor o no, pero no para hacer cambios a ese plan. De hecho, cuando Jesucristo, entre comillas, presenta su plan, no es su plan, y él nunca dijo que era su plan. Solamente lo que él hace es aceptar el llamado que hizo el Padre de quien quiere ser el Salvador. El Padre ya lo sabía, solamente necesitaba nuevamente que incluso el mismo Jesucristo ejerciera su albedrío. Dijera: Padre, yo quiero ser el Salvador que tú necesitas para este plan. Satanás no presentó un nuevo plan, sino que él presentó una versión pervertida del verdadero plan de Padre Celestial. Eso nomás quisiera añadir por ahora. Ok, ok, bien. Sí, adelante, Juan Carlos, adelante. Gracias, Jorge, por darme un poquito de luz. Y en verdad,
cuando él mencionó la cita de los concilios, o sea, está hablando en plural, obviamente el gran concilio para mí fue la reunión en donde él presentó el plan. Sin embargo, han habido varios momentos en los que nuevamente se han hecho concilios o consejos para evaluar todas las cosas que se habían presentado, para que todos pudieran opinar, o sea, hasta el más pequeño, ¿no? De los espíritus, no en estatura, sino de repente, recién había sido engendrado, de repente, ¿no? Hasta el más pequeño de los espíritus, todos teníamos la oportunidad de poder exponer nuestros puntos de vista. Recuerda que nosotros teníamos el albedrío moral en ese entonces, o sea, podíamos tomar decisiones, podíamos pensar, podíamos expresar lo que nosotros sentíamos o pensamos que estaba bien o no. Pero como mencionó Jorge, este plan no lo presentó el padre para que pudiéramos quitar o aumentar las cosas. Porque si fuese así, pues sería todo un plan imperfecto, ¿no? Y Dios es un ser perfecto y todo lo que Él elabora es perfecto. Si no lo hizo, si no Por el respeto a presentó nosotros, el ¿no? plan para que todos tuviéramos la misma, claro, para que nosotros tuviéramos la misma oportunidad de expresarnos frente al plan, ¿no? Okay. Que todos tuviéramos en común de acuerdo, que todos pudiéramos regocijarnos juntos, pudiéramos ser edificados y fortalecidos, así como los consejos que hay en los barrios, en las tacas, en las rampas, ¿no? Okay. Cada semana. Bueno, en este caso sí, los consejos o los planes que se presentan en los consejos terrenales obviamente tienen que sufrir ciertos cambios porque no son imperfectos, somos seres imperfectos y de repente cometemos errores que no hemos previsto, mientras que en el consejo sale, tiene razón, se me pasó esto, ¿no es cierto? Entonces, lo que el Señor quiso hacer en el concilio, aparte del plan y de todo lo que el Padre presentó e instrucción que... Uy, perdimos a Juan Carlos. Ok, ok. Bien, voy cerrando un poco la parte que le estaba exponiendo. Sumado a lo que dijo Juan Carlos y lo que dijo Jorge, podríamos establecer un pequeño paralelo, ¿no? Me gustó que Juan Carlos comparó el concilio, bueno, ahora que sabemos que son varios concilios, con los consejos familiares, ¿no? Es decir, el Padre, nuestra Madre Celestial, nos convocaron no una sola vez, sino que siempre nos convocaban, ¿no? Para enseñarnos, instruirnos, educarnos. Y en esos concilios que hubieron, podemos hacer un antes y un después. En un momento se presentó lo que llamamos el Gran Concilio cuando se presenta el plan, pero antes de ese concilio ya hubieron otros concilios anteriores. Nos fuimos instruidos, enseñados y preparados para esa gran ocasión. Cuando se dio el Gran Concilio no quedó todo ahí, porque se tuvo que seguir haciendo concilios para llevar a ese plan, llevarlo a efecto, ¿no? Cómo se iba a ejecutar en el tiempo, ¿no? Entonces ahí unimos las dos cosas, ¿no? ¿Hubo un gran concilio? Sí. ¿Fue el único? No. Hubieron varios concilios antes y después para poder llevar a cabo los propósitos de Dios, ¿no? Para poder enseñarnos, guiarnos, instruirnos como sus hijos y sus hijas. Ok, y también me gusta lo que mencionaron ustedes, que el plan es el plan de Dios, ¿no? Y a veces equivocadamente uno, como bien mencionó Jorge, algunos hablan del plan de Satanás y el plan del Salvador, ¿no? Como alternativas, ¿no? Como que el padre llegó y dijo, bueno, ¿ahora qué hacemos, no? Y cada uno presentó un plan, ¿no?
Entonces, eso quisiera compartir porque creo que es importante lo que ustedes han mencionado, lo que presentó Juan Carlos y Jorge, que esto debe quedar claro, ¿no? El Padre tiene la preeminencia, ¿no? Todo gira en torno al Padre. Voy a compartir acá una cita del elder Bruce R. McConkie, que se encuentra en el libro que se llama El Mesías Mortal, ¿no? Que es muy interesante esta cita. Sí la pueden ver, ¿verdad? En pantalla. Sí, se ve claro. Ok, dice, en la vida premortal no se presentaron dos planes de salvación. Uno de los ejemplos más lamentables de mala interpretación y de conocimiento equivocado de lo que de otra manera sería un concepto glorioso es el error común de creer que hubo dos planes de salvación, que el Padre supuestamente, sin saber qué hacer, solicitó a los demás que propusieran un plan, que Jesucristo propuso el suyo, el cual incluía el libre albedrío del hombre, y Lucifer uno que lo anulaba, que el Padre eligió entre los dos y que al ver rechazó su plan, Lucifer se rebeló y como consecuencia se desató una guerra en los cielos. Aún un conocimiento superficial de todo el plan asegura a las personas que son perspicaces en lo espiritual que todo se centra en el Padre, que Él ideó el plan para la salvación de sus hijos, incluyendo a Jesucristo, que ni Jesucristo ni Lucifer podrían por sí mismos salvar a nadie. Como Jesús dijo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Juan 3, 19 y 30. Por supuesto, a veces en cierto sentido nos referimos a los cambios que Lucifer propuso hacer en el plan del Padre como el plan de Lucifer, de la misma manera de que Cristo adoptó el plan del Padre como suyo. Pero lo que básicamente importa al respecto es saber que el poder de salvación es del Padre. Eso me encanta esa parte, ¿no? El poder de salvación es del Padre y que Él originó, ordenó, creó y estableció su propio plan, que lo anunció a sus hijos y que luego pidió un voluntario para ser el Redentor, el rescatador, el Mesías, quien pondría en ejecución eterna el plan sempiterno del Padre, ¿no? Acá está lo que ustedes dos han mencionado, ¿no? En cuanto al plan, ¿no? El plan que es el plan del Padre realmente, ¿no? Y eso resalta la grandeza de Dios, ¿no? Su soberanía, su posición, ¿no? Como el Dios Todopoderoso, ¿no? Como el ser omnisciente y omnipotente en el cual creemos, ¿no? Y adoramos, ¿no? Muy bien, bien, creo que hasta aquí hemos avanzado una buena parte. A ver, discúlpenme, quiero ver aquí cómo nos va con el tema. Ok, entonces, ¿les parece si terminamos solamente esta parte del concilio y dejamos para el próximo episodio sobre la predestinación y la influencia de la vida premortal en nuestra vida mortal, que creo que sería interesante? ¿Les parece? ¿Sí? Sí, claro. Ok, ok. Entonces avanzamos. Listo, ya estamos, se presenta el plan de salvación y en ese plan de salvación implicaba que el Padre iba a construir un mundo, ¿no? Una tierra, un mundo mortal en el cual vendríamos a ser probados, ¿no? A tomar un cuerpo físico y ser probados. Y en ese proceso estaríamos expuestos al pecado y a la muerte. Y se necesitaba de un Salvador, ¿no? Entonces, ¿usted que nos puede ayudar, Juan Carlos, si tú puedes ayudarnos con la parte de, eh, bueno, en este plan ya hemos mencionado los dos personajes principales, ¿no? Antagonistas ahí, ¿no? Es el Salvador y Satanás, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el papel del Salvador en ese momento, Juan Carlos? ¿Qué podríamos decir de lo que el Salvador decidió o apoyó él? Bueno, El Salvador era el espíritu más perfecto de todos y que había logrado su máximo nivel de espiritualidad y de progreso. Y aún cuando no era él el espíritu que progresó mucho más que cada uno de nosotros y el más perfecto, no dejó de ser el más humilde también, porque él sabía
que tenía que ir que nacer en el mundo para que en algún momento él tuviera que sufrir y pasar por toda esa agonía que le causó la expiación, a fin de que todos pudiéramos volver a la presencia del Padre si cumplimos con las condiciones que demandaba la expiación. Y él le dijo claramente al Padre de que él estaba dispuesto a hacer su voluntad y que la gloria sería de él. Él reconocía de que el Padre era la máxima la autoridad y que él como hijo estaba sujeto a él, al Padre. Él siempre ha mencionado de que él no hace nada que no haya visto ser el Padre. Y él no habla por su propia cuenta, sino él habla lo que ha aprendido del Padre. Entonces, el papel de Cristo ha sido pues el personaje o el rol ideal y perfecto para poder ser esta persona voluntaria, ¿no? Y se ofreciera a sí mismo para que pueda ser nuestro Redentor, nuestro Salvador, y obviamente para que nos dé la reconciliación con el Padre. ¿Por qué reconciliación? Porque cuando Adán cayó y toda la humanidad llegó a ser perdida, se alejó de Dios por completo, la única forma de reconciliarnos con Dios fue a través de ese sacrificio que Cristo tenía que hacer. ¿Okay? Y bueno, entonces, con respecto a lo que puedo mencionarles en cuanto al rol del Salvador, ¿no? Frente al plan de salvación. Excelente, gracias Juan Carlos. Qué interesante lo que has mencionado, el papel central del Salvador, ¿no? Y él es como tú bien mencionaste, ¿no? El hijo, como dicen las escrituras, ¿no? El primogénito de toda creación, el mayor. No solamente el mayor porque fue el primer espíritu creado del Padre, sino que también fue el mayor, como tú bien mencionaste, en progreso, ¿no? Y en obediencia, ¿no? En posición. Y qué importante a los que nos escuchan, que tal vez no sean miembros de nuestra iglesia, a veces se nos acusa a nosotros los santos de los últimos días que de no ser cristianos. Qué error en esa apreciación, ¿no? Nosotros creemos en Cristo, o sea, creemos que Cristo, como estamos mencionando, es el centro de este gran plan, ¿no? Que Él realmente es literal. Creemos que Cristo es el, el Salvador, el Cristo, el Mesías, el elegido, ¿no? Para salvarnos de la muerte y del pecado. Y que esto no empezó en esta vida, empezó en una vida premortal, como ya estamos explicando, ¿no? El papel central, no solamente creemos en el Cristo mortal, creemos en este Cristo premortal. Cristo fue nuestro Salvador desde la vida premortal, no solamente de esta vida, sino desde la vida premortal. Fue nuestro Salvador, nuestro guía, nuestro maestro, ¿no? Muy bien, pero siempre hay un antagonista, ¿no? Una oposición en todas las cosas, como dice el libro de Mormón. Entonces, Jorge, ¿nos podría hacer un poco con el papel de que Satanás cumplió en este concilio, en esta situación que se dio? Sí, por supuesto. No tenemos mucha información sobre los detalles, pero sí sabemos básicamente que frente al hecho de que en este plan que debe haber tomado, como sugería el elder Josephine Smith, una variedad de sesiones para irlo explicando, debe ser impactante. Uno se pregunta, aquí yo estoy especulando, no he leído esto en ninguna parte, pero esta es mi apreciación personal de que, o sea, esta opinión personal mía, ya no es doctrina, Adelante, adelante. pero si nosotros tuviéramos, así como tú hablabas de que cuando el papá tenía algo importante que decir, lo declaraba ante la familia y todos podíamos decir cómo nos sentíamos, ¿verdad? Y apoyar las acciones que se tomaran como familia, eh, uno puede pensar que los hijos de Dios en ese entonces no tenían idea de lo que era la vida premortal, o sea, ni siquiera conocían el concepto.
El Padre Celestial se los presenta con amor, le explica, pero yo creo que una cosa es saber lo que hay que hacer y otra cosa es vivirlo. Y uno se pregunta si ellos realmente tenían conciencia de lo que eso implicaba, pero aparentemente cuando dentro de este plan se dijo que no todos iban a poder ser exaltados por causa de las decisiones que ellos iban a tomar en esta tierra, porque todos eran libres de tomar decisiones que ellos quisieran de seguir a Salvador o no, tiene que haber sido fuerte. Y de hecho, mm, debe haberles afectado a ellos porque uno se imagina cómo tiene que haber sido la asociación entre todos nosotros como hijos espirituales con nuestro hermano mayor Jesucristo y con el Padre Celestial. O sea, el amor que tiene que haber Dios tiene que haber sido tan grande, la conexión tan fuerte entre todos nosotros como hermanos y hermanas, que la sola idea de quizás perder a uno de nuestros hermanos tiene que haber sido algo muy fuerte y para tratar de entender lo que el Padre nos quería comunicar. Entonces aquí llega Satanás entonces y él sugiere una pequeña modificación en el plan, donde él dice y propone de que él va a ser el Mesías, que él va a hacer lo que el Padre sugiere de un voluntario, dice él, pero solamente, y él propone de que él va a salvar a todos los hijos de Dios y que ninguno se va a perder. Ahora, esa parte suena excelente. Esa parte aseguraría, y a mí me da la impresión que está dando una especie como de mensaje a todos los hijos de Dios que estaban ahí, como un poco para vender una mentira, ¿ya? Entonces, como lo haría un engañador, entonces presenta la parte bonita, ya presenta la punta del iceberg, pero no muestra lo que está debajo. La puntita de iceberg decía, oh, perfecto, este plan que yo les presento, esta variación del plan, porque no es mi plan, es el plan del Padre, pero yo hago una pequeña sugerencia en que si lo hacemos a mi manera, todos los hijos de Dios se van a salvar, todos los hijos y hijas, ninguno se va a perder. Y este era como el eslogan de este candidato, decía, yo prometo la salvación para todos, no como el plan del Padre Celestial que dice que no todos se van a salvar, lo cual significa que unos no van a volver. Entonces, lamentablemente, un tercio de los hijos de Dios le creyó y no entendió que el plan de Satanás tenía un precio. Y ese precio era que para que eso fuera posible, tenía que negarse la libertad del, del hombre. Tenía que negarse por completo. El hombre no podía elegir, sino que Satanás a la fuerza iba a hacer que todos cumplieran lo bueno. A la fuerza. O sea, eso sería la destrucción completa de todo el plan de Dios. Y aún más, me encontré con una cita de un consejero de una primera presidencia antigua, el hermano J. Reuben Clark, que me gustaría leerla porque él explica muy bien, y creo que de una manera clave, el juego que estaba haciendo Satanás. O sea, Satanás no dijo, yo quiero ser tú, Dios, sino que él lo dijo de una forma muy publicitaria, muy convincente, muy lógica, ¿verdad? De que le iba a prometer el éxito perfecto. Y solamente había que hacer una pequeña modificación que aparentemente no era muy grande. ¿Ya? Voy a leer lo que dice él. Cito entonces lo que dijo el del J. Reuben Clark. Dice nadie iría a perderse, según el plan de Satanás. Y todo lo que él pedía del Padre era que el Padre abdicara. O sea, piensa en la palabra abdicar. Entonces él explica, Satanás, no usó la palabra abdicar. Dice, puede que esa palabra, dice el de Clark, no se use en los cielos, pero nosotros aquí en la tierra sabemos lo que quiere decir. El Padre tenía que entregar todo su poder a Satanás y luego desaparecer de la escena. Repito, el Padre tenía entonces que entregar todo su poder en las manos de Satanás y luego retirarse de la escena, desaparecer del plan. O sea, qué increíble aquí lo que... Muy, muy audaz, Cómo, ¿no? ¿ah?
muy audaz, Satanás, ¿no? Claro, esto es un golpe de Estado. Esto no es nada más ni nada menos, en mis palabras, que un golpe de Estado. Y dice aquí en una parte, dice, Satanás quiso, muy evidentemente, tener la posición total, ser el dueño de los poderes de la creación de los espíritus que están envueltos en la creación y en la habitación de la tierra. Y, o sea, lo que estaba pidiendo Satanás era eso, era eso. Dame, bueno, lo voy a decir con otra forma, hay dos escrituras que me encantan mucho en este respecto, una está en Mosías 4:3, donde el Señor mismo explica, Jesucristo le explica al profeta y le dice, dice, porque Satanás se rebeló contra mí y buscó destruir la libertad del hombre, la cual yo, el Señor Dios, le había dado, y también que yo le diera a él todo mi poder, por el poder de mi unigénito. Y más encima en José Smith, en una revelación que recibió en septiembre del año 1830, dice lo siguiente, y sucedió y aconteció que Adán, siendo tentado por el demonio, porque aquí el demonio estaba o existía antes de Adán, porque aquí se rebeló contra mí. Y aquí lo conecta con lo que estamos conversando. Dice, cuando presenta el plan, dice, dame tu honor, el cual es mi poder. Y también una tercera parte de los hijos de la hueste del cielo se abrió en contra por causa de su albedrío. Bueno, aquí estoy traduciendo todo esto, lo estoy traduciendo al español así in situ, ¿ya? Pero básicamente esa es la idea. El plan de Satanás no fue un error accidental, no fue que Satanás con buenas intenciones se equivocó y cometió un error y no se dio cuenta de lo que estaba diciendo. O sea, decirle a Dios que su plan no valía nada, sino que el plan de él era el mejor, y destruir la libertad del ser humano, y con ello destruirle el albedrío significa destruir al ser humano mismo, porque si no tiene la capacidad y no tiene la posibilidad de ejercer su capacidad que Dios le dio de escoger lo bueno, entonces no va a poder alcanzar la exaltación. No tiene sentido que se nos obligue a hacer lo bueno, que es lo que quería Satanás hacer. Creo que, no sé, si eso describe más o menos en general lo que le Sí, está está bien, haciendo y la claro. magnitud del pecado, de por qué. Ahora, piensen ustedes lo siguiente para terminar. Satanás se nos dice que era un ángel de luz, un ángel de luz. Él había alcanzado cierto nivel. Y quizás podríamos decir de alguna manera que él estaba entre los espíritus que se habían desarrollado más. Sin embargo, en ese momento, en ese proceso, él quiso salvarlos a todos, pero a su manera. Y ese es el error del orgullo. De hecho, se asocia a Satanás con el símbolo del orgullo en su máxima expresión. Cuando el hombre se cree que sabe más que Dios y que trata no solamente de decir que sabe más, sino que trata de pervertir el plan de Dios para su propia conveniencia. Así Eso, es. hermanos. Ok, gracias, Jorge. Bien. Entonces, resumiendo lo que han compartido mis amigos, ¿no? Entonces, tenemos por un lado El Salvador, eh, bueno, lo que el Padre pidió, ¿no? Un voluntario para que sea el Salvador, para que viniera a la tierra, tomar cuerpo físico, vencer el pecado y la muerte por nosotros, por medio de la expiación y la resurrección. Y como bien dijo Juan Carlos, Cristo se ofreció y bajo las condiciones del Padre, ¿no? Que respetara el albedrío del hombre y que el honor y la gloria sean para el Padre. En cambio, en oposición, Satanás se ofrecía también para ser el Salvador, el Redentor, pero él deseaba el honor y la gloria de Dios, ¿no? Tomar la posición del Padre, ¿no? Y bajo la condición de no respetar el albedrío de las personas, ¿no? Obligarlas a hacer lo correcto, obligarlos a ser salvos, ¿no? Lo cual era contrario, ¿no? A la naturaleza de los hijos de Dios y a la naturaleza del plan de Dios, ¿no? Y bueno, ya por el tiempo nos ha vencido, pero esta situación trajo consigo una guerra en los cielos, que eso lo vamos a ver en el tercer y último episodio de La Vida Premortal. Ahí hablaremos sobre la guerra en los cielos, sobre la consecuencia de los que guardaron y no guardaron su primer estado,
y lo que mencionó Jorge al principio en cuanto a estas teorías que ya han sido desechadas, ¿no? En cuanto a que hubo en la vida premortal, hubo neutrales, o, ¿no? Y todo eso vamos a verlo en el otro episodio, ¿no? Vamos a ver acerca también de cómo nos afecta la vida premortal en esta vida, porque hay una parte, ¿verdad? Es que lo que dijo Juan Carlos en otra de sus intervenciones, que sí es cierto que la vida premortal influye en esta vida. Eso lo vamos a ver también un poco en el otro episodio. Y también vamos a hablar acerca de la diferencia de la predestinación y la preordenación, ¿no? Que tienen una diferencia estas doctrinas, ¿no? De la predestinación y la preordenación, ¿no? Y otros detalles más que se han escapado en estos episodios. Juan Carlos, para terminar, ¿algo que quisieras decir? Sí, 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 gracias por darme Adelante, tiempo, Lucho. adelante. Bien, aparte de lo que he explicado Jorge y tú en esos momentos, es que Satanás mintió al presentar sus ideas, ¿no? Al presentar su punto de vista, porque lo que el padre quería era un voluntario quien asumiera el rol de Salvador, de Redentor. Y para que y para que hubiera un Redentor o un Salvador, tenía que haber una expiación, un sufrimiento de por medio, tenía que haber dolor. Y Satanás no estaba dispuesto a pagar ese precio. O sea, él quería salvarnos a todos los hijos de Dios, pero eso fue una patraña, porque él no quería sufrir, él no quería realizar la expiación, él no quería morir, no quería padecer dolor, padecer todo tipo de enfermedades y dolores, dolores espirituales, dolores físicos. Él no quería eso, quería evitar ese sufrimiento. Entonces, por eso él mintió. Y por eso el padre dice que Satanás fue mentiroso desde el principio, ¿no? Porque al hablar de sus propuestas o sus ideas, estaba mintiendo al decir que él podía salvar a todos. Hay un dicho muy popular en el mundo, y es interesante este dicho, que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Sin querer, las personas que usan este dicho están confirmando de que Satanás, antes de ser lo que es el diablo Satanás, vivió, porque él dice que sabe más por viejo, o sea, porque ganó más experiencia mientras estuvo en la vida preterrenal, ¿no? Él llegó a ser diablo con todo el conocimiento que logró en la vida preterrenal, o sea, a partir de su nueva condición como Satanás, Lucifer o el diablo, ¿no? No empezó su conocimiento, sino que él lo supo desde su vida paternal, ¿no? Es lo que quería mencionar con respecto a ese tema, mis apreciados amigos. Ok, ok, claro, como dice, en la vida premortal no se llamaba Satanás, ¿no? Se llamaba Luzbel o Lucifer, ¿no? Que significa portador Sí. de luz, ¿no? Ese era un encumbrado hijo del Padre, ¿no? Y como dice los convenios, era un espíritu que tenía, un ángel que tenía autoridad delante de Dios, poseía el Así es. sacerdocio como el Salvador. Tiene una posición muy elevada, Satanás no era cualquiera de los hijos de Dios, ¿no? Por eso vamos a ver en otro episodio lo que desató, ¿no? A tal punto del poder, como bien dijo Jorge, a tal punto fue su elocuencia, la posición que tenía y la elocuencia y lo que ofreció, que lamentablemente muchos hijos e hijas de Dios lo siguieron, ¿no? Muchos lo siguieron. Pero bueno, eso lo vemos en el otro episodio para poder explayarnos y no hacerlo tan resumido, ¿no? Bien, Jorge, no sé si hay algo más que quieras para terminar. Sí, sabes que agradezco mucho el aporte de hermano Juan Carlos porque realmente nos hace ver el posible deseo de Satanás de no tener que enfrentar el dolor, ni la adversidad, ni el sufrimiento, ni la sola posibilidad de nunca más volver quizás a la presencia de su familia eterna. Y eso significa, yo creo que una de las cosas que podemos aprender de toda esta etapa que hemos visto, una de las cosas que podemos aprender es el hecho de no, de ser
humildes para reconocer que Dios sabe más que nosotros y que tenemos que enfrentar desafíos que a veces van a ser difíciles y van a traer dolor. Quiero terminar con el ejemplo que me hizo recordar lo que dijo el hermano Juan Carlos de la escena de la Biblia cuando Jesús tiene que bajar a Jerusalén. Él les dice a sus apóstoles que él tiene que morir, él tiene que morir. Los apóstoles todavía no entienden todavía lo que significa eso. Y en una noche entonces estaba con Pedro, el apóstol, ¿ya? Y entonces Pedro se le acerca y Pedro yo creo que con un deseo sano, le dice a Jesucristo que por favor no baje a Jerusalén. Yo no creo, esta es mi opinión, yo no creo que Pedro haya tenido la intención de hacer algo contra su Señor. De hecho, lo amaba tanto, había estado en ese ministerio de 3 años con él, había visto lo que él había hecho, sabía que él era el Cristo, él lo sabía. Pero en un momento de debilidad, Pedro empezó a ver las cosas como hombre. Él pensó y razonó, ¿para qué va a tener que sufrir el Cristo? ¿Por qué tiene que morir nuestro maestro? No quiero estar sin él. Mejor le digo, maestro, no vaya, lo convenzo para que no baje. Pero no se dio, pero en ese momento, él no se daba ni cuenta de lo que estaba diciendo. Porque si Jesús le hubiera hecho caso, todo el plan se hubiera venido abajo. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jesucristo? En vez de explicarle por qué, yo creo que Jesucristo le dijo, o sea, Jesús le dice a la escritura que le dijo una cosa, vete delante de mí, Satanás. Y Pedro tiene que haber quedado muy impresionado cómo su Señor le dice una cosa tan fuerte. Y nosotros podemos ir sin darse cuenta estaba siendo influenciado por Satanás. exactamente con buenas intenciones. Entonces, cuidado con eso, porque nos puede pasar a nosotros. Sí, O sea, yo creo que Pedro nos representa en ese sentido nosotros que con buenas intenciones, queriendo ayudar al plan de Dios y obviando lo más importante que es la voluntad del Señor y su sabiduría, podemos llegar a querer hacer las cosas incorrectas por el motivo correcto. Entonces yo creo que el Salvador en su gran amor le llamó la atención fuerte. O sea, ese que ha sido un sacudón para Pedro. Vete delante de mí, Satanás. Y le dice, claro. porque tú no promueves los planes de Dios, sino los del adversario. Algo así le dijo, no me acuerdo exactamente. Entonces uno puede pensar que Pedro después quedó aliado y tiene que haber quedado pensando. Y con el paso del tiempo, Pedro se arrepintió y se dio cuenta de lo que quizás le estaba pidiendo en forma no intencionada. Un poco lo que Satanás estaba haciendo también. Aunque en el Okay. caso de él, parece que llegó un momento en que él sí quería a toda costa pervertir el plan de Dios. Interesante. Sí, Eso, sí, gracias Jorge, gracias. Justamente algunos que nos escucharán podrán pensar, ¿cómo es posible que algunos hijos de Dios hayan aceptado el plan de Satanás, la propuesta en este caso de Satanás? Pero no es tan asombroso, ¿ah? En la actualidad estamos pasando ahorita en América Latina, hay grupos de personas que están dispuestas a entregar su libertad, su albedrío a grupos políticos. Increíble, es increíble. O sea, por buscar un bienestar material, estar dispuesto a entregar tus libertades personales, ¿no? Es increíble. Pero a veces, el ser humano, a veces somos así, ¿no? Ojalá que eso no nos suceda, ¿no? A nosotros ni en nuestros países finalmente. Gracias a preciosos amigos, gracias Juan Carlos, gracias Jorge por haber acompañado en este episodio, gracias a Nina, los que nos están escuchando. En la próxima vez, en la próxima episodio, entonces terminaremos ya el tercer episodio de este tema de la vida premortal, que tiene muchísimo, como se han dado cuenta, muchos temas relacionados, ¿no? Hay eh, muchas cosas que se extraen de estas verdades. Yo termino diciendo solamente que yo sé que estas cosas son verdaderas, ¿no? Que hubo una vida, que no todo empezó con nuestro nacimiento, ni todo termina con la muerte, ¿no? Que tuvimos una vida premortal, ¿no? Y que esta es importante conocer algunos detalles de ella, aunque no lo sabemos todo, pero conocer los detalles que han llegado a nosotros para poder comprender mejor esta vida y para poder comprender mejor lo que nos espera también después de esta vida. Bien, gracias por acompañarnos. Nos vemos entonces en el próximo episodio. Nos vemos, amigos. Cuídense. nuevamente nos vemos. Hasta Chao, luego. muchas Hasta luego. gracias. Cuídense.